You are now muted. Pone grande y fiera. Empezamos con consulta, Diego. Como quieren, si los chicos ya, sí, si quieren comenzar, comencemos con consulta y que la vayan escribiendo, si tienen algo, o lo quieren decir. Yo eso digo ahí. Sí, sí, lo estoy viendo. Para ti. Sí, claro, el pi. Sí. Escribió en griego, digamos. Sí. ¿Qué le contesto dinero o vemos así Sí, que escriban? Sí. No. Contéstele. Pasa que él está planteando más un problema de geometría analítica. Exacto. Por eso es lo que quiere decir. Sí. Bien, mira ahí, Facundo. Si nosotros, cuando
como dice el ingeniero, cuando estamos buscando un sistema de ecuaciones o determinación de una recta para determinar por qué punto pasa la recta, en este caso, de la que vos me planteas ahí, sería más en el caso de álgebra, análisis 1, cuando buscamos que, digamos, lo correcto. Como acá nosotros, este ejercicio, lo que hicimos nosotros, nos da una serie de puntos y analizamos qué puntos vamos a tomar para trazar nuestra recta. Eh, Como dije el otro día, yo, por ejemplo, tomar el punto 2 con el 4, o el punto 1 con el 5, o así sucesivamente. Lo correcto sería no igualar la ecuación y igual a 0 para determinar el punto donde va a cortar la eje de X, sino ya estamos, desde ya estamos usando puntos para trazar una recta. Una vez que ya tenemos los puntos para trazar la recta, lo que tendríamos que hacer es trazarla hasta que corte el eje de la X. Y ahí obtendríamos el valor de phi de ese ensayo. No sé si usted quiere agregar algo más, ingeniero. En realidad yo lo que quisiera insistir, la ecuación de la recta, cuando uno trabaja con números, solamente anda muy bien. Cuando uno va a la vida real, como son los ensayos de flotación, con todos los errores que hay incluidos en los procesos, las cosas son así como son. Las rectas no son rectas, son curvas. Entonces está en la experiencia y conocimiento del operador, me dice Diego, de tomar este punto, este no, todos, algunos, en fin. No es que esté mal, es así. Sí es la vida real. Por ejemplo, ahí Carlos Carreño dice cuál sería la forma correcta de calcular el tiempo óptimo de forma analítica. El tiempo óptimo para un mineral de forma analítica no se puede calcular. Hay que trazar una curva, que sea analógico. Porque es cuando, salvo que justo en el ensayo que usted está haciendo, le quede el tiempo, digamos, el concentrado igual a la ley de cabeza para un tiempo del ensayo que usted está haciendo. Pero si no, tiene que hacer una curva, no hay otra manera. En el caso de un mineral. Exacto. Y aún así, con ese tiempo óptimo que usted encuentra, es relativo por el error del phi y todas esas cosas. Sí, porque el otro día vimos para calcularlo de forma... Bueno, claro, para dos minerales es otra cosa. Ahí, bueno, ahí dígale. Sí, en este caso, para dos minerales, ¿se acuerdan que nosotros tendríamos que primero calcular la recuperación tanto del mineral valioso, en el caso de que estamos por flotar, y la recuperación de la ganga, que queda en la cola? En este caso, no es de interés. Y para calcular el tiempo óptimo, nosotros, acuérdense que hacíamos la diferencia, si buscamos el delta de R, es decir, el delta máximo, a donde teníamos la mayor recuperación con respecto al mineral de interés, con respecto al, en este caso, la ganga. Ahí lo que nosotros ahí, ingeniero, hay que también decirle, hay una fórmula para calcular también tiempo óptimo para dos minerales, que deben ser que la vieron en el apunte, que nosotros no la usamos, a donde utiliza los valores de K del mineral útil y el K de la ganga, pero nosotros vemos o enseñamos de tal manera que sea para un mineral hacerlo gráficamente y para dos minerales buscar con el cuadro ese, calcular la recuperación y ver a dónde es nuestra delta R o nuestra mayor recuperación del mineral que estamos flotando. Ahí hay que, el tiempo óptimo, podemos encontrar para los tiempos que nosotros flotamos, si es que usamos el ensayo. Para los tiempos que no flotamos no sabemos.
Por ahí podemos estimar que si en un tiempo la diferencia del delta R es mayor que en el que sigue, bueno, decimos está entre medio. No tenemos ensayo ahí, estamos suponiendo, por las curvas. Si usamos la ecuación de cinética, con K dado en R infinito, y bueno, ahí podemos achicar mucho más los intervalos, porque podemos hacer flotación para un minuto, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 minutos, 1,5 hasta 2, y bueno, ahí son rangos muy pequeños y vamos a tener el tiempo mucho más preciso. Una vez que hicimos el ensayo, sacamos K, sacamos R infinito, aplicamos la ecuación, podemos hacer los intervalos de tiempo mucho más cercanos y ahí vamos a tener mucho más preciso nuestro tiempo óptimo. Esa sería una forma analítica, por decir, de usar la ecuación y sacar un tiempo óptimo de dos minerales. No sé si se entiende lo que digo. Sí, y otra cosa que quiero ahí para, antes que responda, acuérdense ustedes que nosotros dijimos que para calcular el tiempo óptimo, el R infinito y el K, no sale solamente de un solo ensayo, esos salen de varios ensayos, teniendo en cuenta las variables que el ingeniero le dijo, la granulometría, los reactivos. Ustedes ya vieron la dificultad que es pesar un reactivo, capaz que con un solo ensayo, digo, los tres que tienen que hacer el ensayo, la variable que usar 70 gramos por tonelada. Y capaz que no fue porque se pesó, porque es poquito, y no fue 70, fue 90. Entonces, con un ensayo nosotros no podemos determinar el tiempo óptimo, la K verdadera, sino que con varios, y bien, ya irando fino, es decir, bueno, tenemos 70 gramos hay que pesar de 70 gramos por tonelada de la concentración del colector, la granulometría, es decir, el pH tiene que estar en esta malla, tenemos que tener en esta malla, pero por eso se va a ir aislando fino a medida que uno va realizando los ensayos, 100, 200, 500, 1000, 2000, lo que sea, pero la finalidad de esto, lo que nosotros buscamos, es que ustedes sepan o puedan determinar o sepan cómo se determina un tiempo óptimo para un mineral, cómo se determina acá, cómo se determina la recuperación infinita, que le dé, como dice el ingeniero, el tiempo óptimo en 4 minutos, capaz que no es 4,5, pero ustedes ya saben que cómo se determina ese tiempo. Esto se hace siempre. Ustedes si trabajan en un laboratorio metalúrgico, trabajan en una planta y están haciendo ensayos, la moneda que le estamos dando nosotros así van a tener que hacer, recuperar datos, qué datos, los pesos, las leyes del concentrado, bueno, hay que calcular la recuperación. ¿Cómo calculamos recuperación? Tenemos esta forma, necesitamos el peso de la alimentación, la ley. A eso yo quiero que a ustedes les quede claro a lo que apuntamos nosotros. Lo que le dé un phi o una K tienen sus valores, ¿no? No quiero decir que le puede dar una K de 1000, eso no existe, no existe. Pero la idea es que ustedes cuando resuelvan esto o tengan alguna duda, es más que todo lo que están preguntando ustedes de cómo calcular el phi, porque a eso van. Porque ustedes cuando vayan a trabajar, van a tener que hacer esto, de acá se sacaba phi, de acá se sacaba la K. Eso sería, ¿no? ¿Saben qué, alumnos? Hay que empezar a dejar, es difícil, a todos nos ha pasado, la precisión de la universidad, del Excel y de las calculadoras o cosas con 10 decimales, introducirse en la vida real. Porque, por ejemplo, la recuperación es un ejemplo. La ley de cabeza tiene un valor cuando la analiza el laboratorio químico. Cuando la recalculamos tiene otro. Las recuperaciones cambian. No está mal. No está mal. Pero bueno, hay dos valores para un mismo proceso y un mismo ensayo y un mismo mineral. Así es la vida real. Entonces uno tiene que dejar un poco de lado la precisión, porque también, póngase que hacen un esfuerzo sobrehumano y sacan un tiempo óptimo con una precisión de 10 decimales.
¿Para qué sirve eso después en la planta de proceso? Para nada, porque en la planta de proceso hay motores, cambios de tensión, operadores que abren, cierran válvulas, bombas que se trancan, no se trancan, turbinas que se ensucian, que no se ensucian, cañerías que se tapan, que no se tapan. Entonces los 10 decimales que sacaron en el tiempo óptimo de flotación no sirven para nada. De la vida real esa precisión no se la puede conseguir. Entonces uno dice, bueno, es más, el tiempo óptimo más bien es un rango de tiempo que un valor en la vida real. El Excel uno puede hacer maravillas con los números. En la vida real, capaz que si el tiempo óptimo le dio 10 minutos, uno tiene que conformarse con decir, bueno, oscila entre 9 y 11. Entonces sacar un tiempo óptimo con 10 decimales, bueno, es un alarde a lo mejor de tecnología y esfuerzo, llegar a un valor. Pero en la vida real eso no sirve, no aporta. Como dice Diego, lo que uno trata de darle es las herramientas para que sepa cómo se determina y qué valores necesitan para poder calcular. Después la precisión, por ahora no se preocupe. Después cuando estén en la vida real, digamos, preocúpense, pero poco, no demasiado. Y esas cosas se sacan con 100, 200, 300 ensayos, 500. En el caso de Veladero se hicieron 2.500 ensayos en frasco, para llegar a ciertos valores de recuperación confiables. Imagínense usted. Eso no se preocupen demasiado por 8 o 10 decimales. Con ir al entero por ahora estamos bien. Y ahí, ingeniero, para que ellos vean que ustedes tienen el mismo ejercicio, para hacer, y si yo me pongo a controlar, en este caso, por ejemplo, Carlos Carreño no va a tener del ejercicio número 1 el mismo FI que obtuvo Facundo, Nicolás Barro, no van a tener, porque ya cuando usó la escala del tiempo con respecto al logarítmico, yo elijo estos puntos para trazar la recta, entonces la pendiente de la recta de Facundo no va a ser la misma de Carlos Carreño, imagínense, y eso que tienen el mismo ejercicio, los mismos datos, eh, y no le está dando lo mismo. Pero la idea es, como decimos, ver la forma de qué punto tomar. Mira, este punto lo tomo, esto lo puedo despreciar, no lo desprecio. Para mí es importante, no es importante. Eh, a la hora de tomar decisiones, eso van a tener que saber ustedes bien, pero eso lo van a hacer con los años de experiencia, digamos, haciendo ensayos, viendo las dificultades como ingeniero. En un ensayo, a la escala laboratorio, el que hace los ensayos tiene que ser uno mismo, no pueden cambiar el flotador que está haciendo, el operador tiene que estar atento, controlar bien los tiempos, muchas cosas. Por eso digo que ya desde el error, desde preparación de muestras, como dijo el ingeniero, venimos acá haciendo errores y que buscar tanta precisión, digamos, buscamos precisión porque tampoco podemos tener valores, como digo, valores no creíbles, sino valores que sean confiables y no con tantos decimales, porque como digo, eso no se puede ver a escala industrial, no nos favorece nada, pero eso es más que todo. ¿Alguna otra duda? Para todos los que están ahí conectados, me gustaría que si tienen alguna duda, no piensen que puede ser una tontera, si no estamos para eso. Con el ingeniero queremos más el tema de esta modalidad de dar clases virtuales y no poder dar, digamos, forma física. Se complica. De lo que no entiendan,
es importante que ustedes se expresen acá y pongan, si ustedes creen que es una pelotilla, para nosotros no es una pelotilla, sino es la idea de evadir las dudas que ustedes tengan, las más simples la podemos solucionar o ver la forma de solucionarla, ¿no? Pero es bueno que empiecen a dejar de lado la excesiva precisión. Como dice, bueno, hacia distancia, muchas cosas por ahí no se pueden mostrar, como en el pizarrón, porque en el pizarrón uno escribe unos cuantos números y le dice, bueno, mire, calcule con esto, o sea, con aquello, y se van a dar cuenta pero vayan dejando de lado la excesiva precisión. Algo de precisión hay que tener, obviamente, no podemos poner cualquier cosa, pero muchos decimales no sirven para nada, sobre todo, como les digo, en la vida real. Tal vez a un ensayo a escala de laboratorio, que hay cantidades pequeñas y eso se puede medir bien los pesos, los volúmenes, los caudales, bueno, un poco más preciso. Pero a escala industrial, donde por ahí se bombean 3.000 metros cúbicos por minuto de una solución, imagínense la precisión que es decimal. Eso es lo que hay que empezar a mentalizarse, digamos. Porque a veces encontrar un valor muy preciso, primero que cuesta tiempo, recursos y después que no aporta. A la industrial siempre estoy hablando. Hay que dejar de lado. Los valores que arroja Excel para K y Phi, son las funciones tan mal. K y Phi. Sí. No está No mal. está mal. Exacto. No, todo, acá casi nada hay mal. Ahí, Isaías Lo que dijo, Diego trata de decir es que por ahí la experiencia de cada uno a lo mejor se hace a mano, no sé, de 5 puntos agarra 3. Puede agarrar los 5. Y a lo mejor el que agarra 3 puntos le da un K de, qué sé yo, 0,4. Y el que agarra los 5 puntos le da 0,5. 0,55. Bueno, no es una cosa. Y el FI le puede dar 1,2 a uno y 1,7 al otro. exacto. No Ingeniero, es. Sí, diga. ahí no hay para Keila, creo que tiene el micrófono. Ahí está. Perdón, era porque si no está retumbando, no sé. Pero disculpen ahí para que siga explicando si no estaba retumbando. No, bueno, entonces, y en lo que yo les decía, se flota, por ejemplo, en una planta a lo mejor 15, 18, 20 minutos tiempo óptimo determina. Que le dé un FI de 2, de 1,4, hace 18 más 1,4 va a ser 19,4. 18 más 2, 20. A escala industrial eso no mueve la aguja. Entonces, cuando sacaron el FI, por decir que Isaías tomó 5 puntos como te le dio el Excel, todo. A lo mejor Nicolás agarró y dijo, no, yo voy a agarrar 3 porque qué sé yo, y les dio esa diferencia. En la industria eso no hace, ni se lo ve, ni se lo puede medir siquiera. No sé si me entiende. Obviamente, más experiencia, más ensayo da más conocimiento y como quien dice, más cancha, entonces un poco más cerca de la precisión. No es algo que nos vaya a decir, no, este proyecto no puedo flotar porque el tiempo es muy largo, de ninguna manera. Sí. Y ahí para decir también, acuérdate, Isaías, que lo que explicaba, que el Excel te tira una línea de tendencia de tal manera que trate de que todos los puntos, ya sean 5 puntos, 8 o 10 puntos, estén próximos a la recta. Cuando nosotros hacemos, o por la experiencia todo, nosotros analizamos la curva, analizamos la pendiente de esa, es decir, la velocidad con la que obtenemos el producto, que yo te decía, la que veíamos nosotros en recuperación versus tiempo para ver los puntos, la que tienen mucha influencia y que no lo podemos despreciar, no, sí o sí la curva, o la recta, perdón, tiene que pasar por esos puntos,
o están lo más próximo, es decir, que tengan interferencia en esa recta, estén dentro de la recta. Por eso el Excel lo que te hace, te tira el valor correcto, te tira el valor de esa recta, la pendiente de esa recta. Pero el Excel lo que te hace, yo tiro en mi tendencia de esta manera que todos los puntos estén próximos o dentro de la recta. Nosotros lo que hacemos es buscamos los puntos, por eso si vos ves si vos graficas con el Excel y graficas vos y digo yo voy a elegir estos puntos, fíjate que la pendiente, desde ya la pendiente te cambia. Pero eso no. Ahora, eso que dice Diego, tiene que dar la experiencia más que nada. Exacto. Por ejemplo, si usted agarra y dice, bueno, voy a agarrar 3 puntos, no que tenga 7 el ensayo, y esos 3 puntos le cortan a un phi positivo. Pasó el otro día, que bueno, pero ese fue inventado el valor. Ahí hay algo raro. Ahí el ensayo estuvo mal, el análisis mal, o los 3 puntos, o no hay que descartar los otros 4 puntos. Exacto. Que de phi positivo estamos refutando un modelo que tiene años de desarrollo, de utilización. Entonces no. Ahí en ese caso hay que decir, bueno, estos puntos que estoy descartando hay que tenerlos en cuenta. Por algún motivo u otro me están influyendo, aunque estén lejos de la recta, o estén medio distanciados de la tendencia, hay que tenerlo en cuenta porque no podemos tener un phi positivo. No estaríamos diciendo que la flotación empezó después de abrimos el aire y todavía no empieza la flotación. Conceptualmente no estaría diciendo eso, ese phi positivo, y eso sabemos que no puede ser. Después que uno abre el aire empieza la flotación. Yo no sé si ahí, no sé si tiene algo para decir, pero si no sé si Keila quería decir algo, o si sin querer se prendió el micrófono, nosotros lo interrumpimos, no sé. Bueno, pregúntele a ver qué dice. ¿Qué? No, pasa que había entrado y me olvidé de silenciar el micrófono. Solo por eso fue. Disculpen. No, está bien, está bien, está bien. Si no, por eso queríamos preguntar nosotros si quería alguna consulta, por eso nada más, no hay problema. Yo no sé, ingeniero, si ustedes... Si no tenemos más, sí. si no tenemos más consultas, la largamos con esto. Sí, haremos. Bien, hoy vamos a empezar a ver, dice ahí, tensión superficial. Nosotros estuvimos viendo cinética. Cinética nos decía qué tan rápido obtenemos el metal útil que vamos a vender. Pero hay otro proceso que es más importante que ese, que es condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, que es la termodinámica. Si un proceso termodinámicamente no es factible, no se da. Ahí no hay nada que hacer. Ahora, si termodinámicamente es factible, se va a dar. Ya que es necesario. No es suficiente, ¿por qué? Porque se puede dar, pero en forma muy lenta. Ahí viene la cinética. Entonces estamos hablando de que la termodinámica es una condición necesaria, pero no suficiente para que se produzca una flotación. Termodinámicamente tiene que ser factible. Después, la velocidad con que obtenemos ese producto depende de la cinética. La termodinámica nos impide o no, pero la cinética es muy importante porque si no es rápido, es como que no se pudiera hacer. Termodinámicamente factible, pero la cinética es demasiado lenta, ya no es económicamente viable y es listo, se desecha ese proyecto. Para nosotros la parte importante de la termodinámica es, como dice ahí, la tensión superficial. La tensión superficial está dada por, como dice, fuerzas intermoleculares. ¿Ves? Tenemos tres moléculas en la interfaz.
Esta es una interfase. Acá tenemos arriba aire y agua. Y una molécula en el seno de la solución. La molécula que está en el seno de la solución está mecánicamente en equilibrio. Tiene a su alrededor todas moléculas de su misma especie, generan atracciones o repulsiones, según los signos, iguales, del mismo valor. Cada molécula que está ahí a una distancia de la otra, genera sobre esta en el centro la misma atracción. También las que están en la interfase tienen tres moléculas de su misma especie ejerciendo una tensión. Mientras que la otra, la que estaría aquí arriba, digamos, sería de aire, que es distinta a una de agua. La atracción o repulsión es distinta, tiene otro valor. Entonces, esa molécula no está en equilibrio. Justamente porque le falta una de su especie para equilibrarla mecánicamente. Pues bien, si uno quiere llevar una molécula del seno de la solución hacia la interfase, tiene que hacer un trabajo. Tiene que hacer un trabajo. Si uno lleva una molécula del seno de la solución hacia la interfase se expande el área porque hemos agregado una molécula. Pero tuvimos que hacer un trabajo, conseguir esa expansión o que se agrande esa interfase. Y ese trabajo lo tenemos que hacer en contra de la tensión superficial. Y ahí es donde, bueno, se puede ver en acá. Nosotros teníamos una área S de la interfase y tuvimos que hacer un esfuerzo o un trabajo para aumentar esa área en un diferencial de área. Ese trabajo es en contra de la tensión superficial. Ya no vamos a entrar en los problemas algebraicos, pero esta ecuación roja que está acá, en fiera porque está pulso, nos dice que la tensión superficial depende de la variación de energía libre y del área. La energía libre es la energía libre de Gibbs. Abajo tenemos la bolilla. La energía libre de la ecuación de Gibbs depende de la presión, temperatura, entropía, potencial químico, composición de un estado, ya sea líquido o sólido. Tenemos alfa, por ejemplo, que esta sea alfa, aire. Tenemos beta, por ejemplo, la fase beta, agua. Tenemos la G sub S, que esta sería S, la de la interfase. Es lo que a nosotros nos interesa. Nuestro fenómeno, dijimos, una flotación necesitamos mineral, que es un sólido. Agua, que es líquido, para la pulpa. Pero también necesitamos aire para la burbuja. Gas. Entonces tenemos las tres fases en la flotación. Lo que pasa en el seno de cada fase no es tan importante. Lo que nosotros tenemos que conocer más o menos es lo que pasa en la interfase de cada fase. Entonces tenemos una interfase sólido-líquido, donde ahí estábamos hablando que trabajan los colectores, y si no estábamos hablando, bueno, ahora. El colector tiene una afinidad por esa interfase. El sólido, partícula de mineral, y el líquido. El que le da la hidrofobización. La hidrofobización es una propiedad para repeler agua. Mojarse. Dijimos que había 4. Después teníamos
los espumantes. Tienen que tener una burbuja estable, que no rompa, que no sea elástica, que se la pueda sacar. Esa burbuja es de aire y está como buena espuma rodeada de moléculas de agua, porque tiene que tener agua, si no, no habría burbuja. Y encima, aparte, está el mineral absorbido ahí en ese burbuja. Entonces, eso es el interés nuestro, lo que sucede en las interfaces. Con la ecuación de Gibbs, uno llega a que la energía libre total del sistema es la energía libre de la fase alfa, libre de la fase beta, más la energía libre de la interfase. Ahí igualando, diferenciando, igualando a cero, operando algebraicamente, se simplifican cosas. Las que no se simplifican se las mantiene constantes. Nos queda esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación base, digamos, de lo que sería la parte termodinámica. Ustedes saben que termodinámicamente hablando, cuando un proceso pasa de un estado 1 a un estado 2, energéticamente hablando, y la variación de energía es negativa, o sea, el estado 2 tiene menor energía libre, por ejemplo, o superficial como la de Gibbs, estado 1, el proceso es espontáneo. Se va a dar sin necesidad de un trabajo externo o de aportar energía de ningún tipo. Se llama un proceso de acuerdo. Bueno, supuestamente ya lo vieron. ¿Listo? Ahora, si el estado 2 tiene mayor energía que el estado 1, no va a ser espontáneo. Termodinámicamente siempre la naturaleza tiende hacia los estados de menor energía. Y si el estado 2, que es el final, tiene más que el 1, no va a ir para el 2. Se va a quedar en el 1, que es el estado, digamos, energéticamente menor. Entonces nosotros para poder flotar tenemos que conseguir que el mineral que está en el agua sea capaz de adherirse a la burbuja. Ese estado, eso significa una disminución de la energía. Para que si nosotros pasamos a esta área para explicando, la dejamos como unitaria para que no intervenga y no nos complique la existencia, vemos que la variación de energía depende de la tensión superficial. O que la tensión superficial depende de la variación de energía. Para un área unitaria, porque después el área desaparece en todos los análisis que vamos a hacer. Para que no se complique la existencia, dicen, bueno, área unitaria, listo. A temperatura, presión y composición constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi tensión superficial aumenta, la variación de energía aumenta. El proceso no es espontáneo. La tensión superficial disminuye, la variación de energía disminuye y el proceso es espontáneo. Ahí está la parte, digamos, donde termodinámicamente la situación se debe analizar. Ahora bien, esta ecuación, ahora por ahora la vamos a dejar, digamos, en el sentido. Para que nuestro proceso sea espontáneo, es cuando el mineral se hace hidrofóbico, el agua, la tensión superficial disminuye, la energía, la variación de energía disminuye, y esos son cuando agregamos los reactivos. O sea, el espumante para interfase líquido-gas o el colector. Los reactivos tienen que, los que me van a permitir termodinámicamente que se me dé el proceso, pero tienen que absorberse en la superficie. Si esto fuera un sólido ahora y esto el agua, en esta interfase tienen que absorberse los colectores, ese sólido líquido. Y esto es aire y esto agua, en esta interfase tienen que absorberse los
antes. Esos reactivos, recuerdan que el colector tenía una colita sin carga, que no interactuaba con el agua, me hacen disminuir la tensión superficial. Me hacen que la variación de energía disminuya. Entonces ahí el proceso se nos vuelve termodinámicamente factible. Bueno, eso pase, tienen que absorberse con D, de dedo, absorberse. Y eso es lo que vamos a ver brevemente ahora. Veo, está demasiado chiquito. Bueno, pero la bolilla se ve. Absorción. Es una distribución de especies entre dos fases. La fase puede ser sólido gas, sólido solución o sólido líquido. Sólido líquido, sólido gas y líquido gas. Es la que nos falta acá. Acá tendría que decir líquido gas. Está bien, la solución dice ingeniero ahí, ¿no? Sí, está bien. Está bien, sólido Líquido, gas. Está bien, Líquido gas. Líquido gas. La nuestra, nosotros tenemos sólido líquido o sólido solución. En realidad, sí, solución, sólido líquido, sólido agua y líquido gas, sólido aire. Esa es la nuestra. Sólido gas es nuestro ejemplo, o sea, en flotación. No es una interfase que nosotros tengamos, o sea, que sea muy importante. Por ejemplo, eso se da más a lo mejor para la fundición. Uno, bueno, tiene un sólido que se gasifica. Un gas. A nosotros nos interesan estas dos. Pero lo importante es que es una distribución de especies en la interfase. O sea, como yo les decía recién, uno agrega un reactivo, un corrector, un espumante y se absorbe en la interfase. Ahí se concentra. El proceso involucra que de crecimiento de energía libre del sistema, el proceso. Tenemos algunas características de la absorción física y la absorción química. La absorción física interviene. Las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas de atracción a pequeñísimas distancias, iónicas, enlaces de hidrógeno, multicapa, por ejemplo, acá no está bien, es reversible, la física es reversible, la química es irreversible. Vamos a tener que repasar la Bolivia, no lo leí. Pero lo más importante es que la física puede ser multicapa y reversible. La química es monocapa, siempre es irreversible. Y la generación de calor en la química es mucho mayor que en la física. O sea, hay absorciones que tienen sus características. Nosotros decimos que necesitamos el colector, mante o el reactivo que sea, se nos absorbe en una interfase dada. La explicación se comienza con justamente la interfase que nosotros no tenemos, que es sólido gas, por una cuestión de sencillez. Entonces dice acá, la ecuación de Lamiel se aplica también por extensión al caso de sólido líquido, que es el nuestro. Dice así porque en la bolilla ustedes van a ver que empieza con sólido gas. Por extensión se aplica a sólido líquido. En ese término describe el equilibrio que hay en una interfase de un determinado producto. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros aquí? Hay una velocidad de absorción, que es cuando, digamos así, el producto adhiere, estamos hablando de este caso, sólido líquido, al sólido, superficie del mineral, que depende de una velocidad, una constante de velocidad, de la concentración de ese producto. Supongamos que sea un colector, un etilxantato, por decir.
y 1 menos tita. Tita es la parte, la superficie ocupada, o sea, 1 es el total de la superficie que tiene esa partícula de mineral. Menos lo ocupado, o sea que más vale se absorbe en la parte libre, que no tiene colector. La velocidad de desorción, o sea, colectores que se desprenden, depende de otra constante y de la parte ocupada, porque los colectores se desprenden de la parte ocupada. Este equilibrio es un equilibrio dinámico, dicen los que investigaron la situación. O sea, el colector se va adhiriendo y desadhiriendo al sólido. O sea, es así, no es que es fijo, se adhieren y ahí quedan, se desadhieren, no, es una cuestión dinámica. Entonces, en el equilibrio, cuando se llega a un equilibrio donde que se están adhiriendo, desadhiriendo, están en un estado de equilibrio, podemos igualar las ecuaciones. De la velocidad de absorción, K1 posee esta ecuación, es igual a la de desorción. Ahí estamos en el equilibrio. Equilibrio dinámico estamos hablando, no es esta. Otra vez, hay un montón de pasos algebraicos que nosotros no vamos a ver. Primero porque están en la bolilla, son sencillos. Segundo por el método que estamos usando para dar clases. Llegamos a que la parte tita, o sea, tita era la parte ocupada, parte de la superficie de una partícula que estaba ocupada por el colector. Esa era, acuérdense que era tita. Queda en función de las constantes de velocidad y las concentraciones de ese colector. Ahora, si definimos a tita como X sobre K3, fíjense, X es la cantidad de soluto que está absorbido sobre el sólido. Hay una cantidad. K3 ya no es una constante de velocidad. Es la cantidad de soluto necesario para formar la monocapa. ¿Recuerda que Diego les decía los otros días que uno agrega el colector y va mejorando la cosa? Y no es, tiene un límite. No es cuestión de bueno, si agregamos más y recuperamos más, o más rápido, sigamos agregando más. No. Acá dice, para formar la monocapa. O sea, es importante que el colector cubra toda la partícula, más posible de la partícula, pero no una capa, no más de una. Más adelante vamos a ver por qué. Ahí está uno de los límites, eso de los cuales hablaba Diego. Entonces reemplazamos tita por X sobre K3, hacemos todas estas maniobras, y llegamos a esta ecuación. X, como que es la cantidad de soluto absorbido sobre el sólido, ya no es como decía recién tita la parte ocupada, sino ya viene, esto vendría a ser tita era un área, esto es una masa. Depende de K3 que necesitaban para el monocapa y concentración. Hablando algebraicamente tenemos esta ecuación. ¿Qué dice esta ecuación? Un gráfico entre X, una masa, o sea, una concentración de colector por moles por gramo, en función de la concentración que tenemos. Cuando las concentraciones son bajas, C es pequeño, acá abajo queda 1, acá 3, acá 4 por C, dividido casi 1. O sea, la cantidad de soluto absorbido depende de la concentración. Es como si fuera esta parte inicial una recta. Es una recta, pero es como si fuera una recta. Por la ecuación es esta, es una fracción. Pero para bajas concentraciones, X depende de la concentración.
Mientras que a partir de ciertos valores de concentración, hasta llegar a la monocapa, el X depende de la cantidad de soluto necesario para formar la monocapa. O sea, este es el límite que les hablaba ayer. A pequeñas concentraciones, la cantidad de soluto absorbido, o sea, de colector absorbido en el sólido aumenta rápidamente, porque acá una pequeña concentración me da un gran aumento. Pero cuando las concentraciones empiezan a ser mucho mayor, el rango de aumento de colector en la superficie es mucho menor. Pasar de este punto a este en concentraciones muy grandes. Lo que se me absorbió es muy poco. Entonces, además de que estamos agregando un colector sin ninguna función, porque lo que está viendo es poco, estamos gastando dinero. Ahí es donde Diego les decía, bueno, todo tiene un límite. Una vez que llegamos a la monocapa, tiene sentido seguir agregando. Primero porque inicialmente no nos va a mejorar nada. Si seguimos agregando ya nos va a empezar a perjudicar. Y acá tenemos más o menos cómo funciona la absorción de un colector en una parte. Ahora bien, podemos seguir simplificando y resumir la situación. Y a la cantidad absorbida la denominamos como concentración superficial, porque es en la superficie. Eso es concentración superficial. Y eso es la constante, la concentración de equilibrio. O sea, cuando ya está en equilibrio lo que se absorbe y lo que se desorbe. Y hacemos que K3 y K4 sean igual a K. Son constantes, así que es que la cantidad de sólido para formar la monocapa es una constante, así sería como el R infinito, que es un valor constante para un ensayo. K4 es constante velocidad. Hacemos igual a una constante K directamente. Y queda que K, esta constante, es igual a la concentración dividido la concentración en el equilibrio. Eso se llama coeficiente de absorbabilidad. Indica que, fíjense, tenemos un colector, vamos a poner nombre por decir algo, amil santato, etil santato y butil santato, de sodio, que tienen un K1, K2 y K3. K3 mayor que K2 y mayor que K1. Entonces, ¿qué pasa? Un colector con coeficiente de absorbabilidad mayor que otro dice que yo necesito menos cantidad de ese colector para tener una mayor concentración en la superficie. Yo tengo esta concentración. El colector con K1 me cubre de la superficie. La concentración superficial, o en otras palabras, más o menos la superficie que está cubriendo es esa. Pero si yo agrego la misma concentración de un colector que tenga un K2, va a cubrir una superficie un poco mayor. Y si un colector tiene un K3, misma concentración que usé para los otros dos, me cubre más superficie. Eso es lo que habla el coeficiente de absorbabilidad. Entonces, lo más probable es que usted diga, bueno, un colector con un mayor coeficiente de absorbabilidad uso menos que uno menor, pero seguramente debe ser más caro. Bueno, pero los recipientes donde los almacena o como el galpón o el recinto más chico, por ahí tiene algunas ventajas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos que se nos absorba, en este caso el colector, para que nos baje la energía libre o la tensión superficial y en consecuencia la energía libre, el proceso sea
termodinámicamente factible. Más o menos esto explica cómo es la absorción de un colector. Yo digo colector porque para nosotros es interfase sólido-líquido donde trabaja el colector, pero en general es la absorción de un reactivo en la interfase sólido-líquido. Bueno, acá después viene la parte de la absorción en la interfase líquido-gas, pero eso es un poco más extenso y hasta aquí, digamos, vamos a llegar. Bien. Termodinámicamente el proceso está, digamos así, gobernado por la energía libre de Gibbs. Después de unas operaciones nos queda que la tensión superficial es igual a la variación de energía libre por unidad de área. Y para que esa energía libre disminuya necesitamos que se nos absorban los colectores en las interfaces. Fíjense que acá en todo momento hemos hablado de fenómenos de absorción, cantidades necesarias, etcétera, en la interfaz. La superficie de la partícula que está en el agua, que es lo mismo que la interfaz. No sé si no hay dudas. Podemos, porque después en las próximas clases vamos a terminar con esto y vamos a ver más cómo es un sólido hidrofóbico, hidrofílico, en base a qué se define eso, cómo se puede medir y evaluar. Ahora este tema está en esta bolilla, así que estamos dando aquí. Pero aquí quedaríamos con la teoría. Si no hay dudas, tendríamos que pasar a una explicación que va a ser Diego. Bien. Vamos a usted, Diego, entonces, parece. Perfecto, si no hay duda, si no hay dudas, sí tendrían que salir para todo y entrar en lo que es circuito de flotación. No sé si no hay duda en esto, pasamos directamente al otro. Haremos 2 segundos, si nadie dice nada, pasamos. No hay nadie que esté escribiendo. You are now muted. El bastón, Diego, ahora. Y ahí se está cargando la diapositiva. Y ya cuando creo que están todos, ya ingresan todos. Sí, figuran, ahí están, sí, falta un poco.
estaríamos todos ingeniero, creo ya. Y hay 16, recién creo que había 19, chin. Pero largues. Esperamos unos minutitos ahí y ya largamos. Hay otro más. Recién creo que éramos 19. Los viejos y viejas. Ahí está 19. Listo. Bien. Si no hay duda del tema que explicó el ingeniero, que todavía falta, yo lo que estoy por explicar es un poquito el tema de circuito de flotación, debido a que nos estamos adelantando, pero es para que quede claro, esto vamos a ver como un pantallazo, porque ya en lo práctico estamos nombrando cosas que algunos pueden saber qué es y otros no. Esto se va a ver con más detalles más adelante, pero para que ustedes entiendan, cuando nosotros en un práctico pongamos una palabra que capaz que no la escucharon, entonces así no se le complique a la hora de resolverlo al práctico. No sé si usted quiere decir algo, ingeniero, ahora si comienzo. No, empiece. Listo. Bien, ahí con el ingeniero yo una definición del tema de flotaciones flotación es un proceso físico-químico de tres fases, sólido, líquido y gaseoso, que tiene la finalidad o por objetivo una separación de una especie mineral, en este caso la especie de la que nosotros buscamos, ya sea oro, plata, cobre, hierro, el elemento o el metal útil, mediante la adhesión selectiva de la partícula esa que dijo el ingeniero que después van a ver, el tema de hidrofóbico o hidrofílico, que se adhiere a la burbuja de aire para ser transportada hacia la superficie que ustedes ven acá, mediante una forma de concentrado o producto. Yo les doy esta definición porque ahora vamos a ver para que esto ocurra una flotación, aparte de lo que dice el ingeniero que están viendo, necesitamos tener un mineral acá, que es este, que tengo acá. Es decir, que para que se produzca una flotación, nosotros vamos a tener que tener una alimentación con una ley, a donde vamos a tener en este caso, nuestro producto, que es el vendible, y nuestras colas, que van a estar depositadas en un dique de cola. Creo que la mayoría fue algún yacimiento, alguna mina, y vieron en el proceso de concentración, tenemos un producto vendible y un producto que es desechado en los diques de cola. Pero bien, yo lo que quiero hacer ver es que para obtener este producto, sí o sí necesitamos un material que venga de la mina. Nosotros en un proceso de flotación podemos tener etapas a donde, que la podemos ver acá, o etapas o circuitos denominados. Un circuito que es recuperadores y un circuito limpiadores, es decir, mejorar la calidad de ese concentrado que nosotros vamos a vender. Dentro de los circuitos recuperadores, y por qué hacemos hincapié esto, encontramos lo que son circuitos Schaffer, que son celdas Schaffer, y celdas Scavenger. ¿Por qué no estamos adelantando esto? Porque nosotros en el práctico siguieron de pulpa, dijeron, bueno, en una celda Schaffer se necesita que la pulpa esté a un 25% de sólido en peso. Ya empezamos a utilizar las palabras Schaffer y capaz que muchos no conocen eso. ¿Qué quiere decir, digamos, Schaffer?
ya voy a mostrar bien un circuito, pero es la Schaffer, la celda Schaffer, es las primeras celdas, esta puede ser una o un conjunto de celdas Schaffer, que son las que reciben la alimentación, la que viene, por ejemplo, en la molienda, va a una clasificación en hidrociclón, el over iría a un acondicionador y del acondicionador la pulpa ya irían a las primeras, en este caso, que son celdas Schaffer. ¿Qué es lo que se busca en la celda Schaffer? La misma palabra dice acá, son recuperadoras. Es decir, tratar de separar o tratar de flotar la mayor cantidad de especies valiosas, en este caso que nosotros, cobre, plata, la que dije anteriormente, recuperarla. Bien, esta celda, lo mostré anteriormente, van a ingresar y van a tener que un producto, una alimentación, un producto y también tienen un relave. ¿Qué pasa cuando más adelante nosotros vamos a ver cuando veamos circuito? Cuando vemos flow sheet, es decir, los flow sheet, si llamamos los diagramas de flujo, que es el de alumbrera, el farolillo negro, que son cómo están posicionados los temas de las celdas, en caso de espesadores, los diagramas, en una planta, a veces la Schaffer es la que recupera y lo que no se recuperó acá se iría, en este caso, imagínense en esa Schaffer que sea esta. Nosotros tenemos nuestra alimentación con una ley, es decir, un fino. Acá vamos a tener un concentrado con una ley y vamos a tener una escola con su ley. En un proceso, a veces, el diagrama o el flow tenemos como única celda la celda Schaffer, a donde vamos a tener la recuperación, tenemos que tener la mayor recuperación y lo que no se recuperó pasa como cola y va como al dique. Ustedes ya saben que teniendo el concentrado, la ley, la alimentación con su ley, cómo calcular recuperación. Es decir, que en un proceso acá vamos a poder terminar la recuperación. Por eso se nos llaman circuitos recuperadores, porque se tiene que recuperar toda la especie de lo que no se recuperó va al dique. Pero también aparecen celdas scavenger, que son celdas barridas, es decir, la azul tiene que recuperar lo que no pudo recuperar la celda Schaffer, lo tiene que recuperar la celda scavenger. ¿Qué pasa? La diferencia de que esta recibe la Schaffer, recibe alimentación fresca, lo que dije yo, el over de la molienda, viene un acondicionador y el acondicionador alimenta la celda Schaffer. A cambio de estas celdas scavenger, son alimentadas por colas o relaves anteriores, es decir, que se alimentan por unas colas, las colas de la Schaffer alimentan la celda scavenger. Scavenger es decir, que lo que no se recupera en estas celdas, sí o sí se tiene que recuperar en las celdas scavenger, porque las colas de estas se van ya al dique cola o gelado. ¿Entiendes? ¿Sí? Pero bien, acá lo que nosotros buscamos es recuperación, recuperar todo, pero la calidad del concentrado que tenemos acá no es buena, si no es un concentrado, acuérdense que una empresa busca una calidad de concentrado que sea vendible, la que ofrecen en el mercado. Entonces, lo que aparece ahí, aparece un circuito limpiadores, es decir, que este concentrado que obtuvimos, el concentrado Schaffer, van a ir a otras celdas también denominadas celdas cleaner y celdas recleaner. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia de esta? Es que acá busca limpieza, es decir, aumentar la calidad del concentrado, y esta recleaner es como relimpieza, es decir, mejorar mucho más que estas celdas que tenemos aquí, pues se llaman recleaner, aumentar la calidad del concentrado. Eso era más que todo para que ustedes vean, y yo acá les muestro
¿cómo sería un circuito este, sí, por ejemplo, el circuito recuperador? Es decir, reciben la alimentación, van a entrar a la celda Schaffer. La celda Schaffer lo que va a hacer, va a obtener un concentrado. Si obtiene un concentrado, esto nos da una recuperación. Las colas de la celda Schaffer, esto, acuérdense, no siempre se tiene que tener un escalón. Puede ser que algunas plantas tienen celda Schaffer nomás y las colas son las colas finales ya. Pero este sería un circuito donde tenemos celda de escalón. Es decir, se alimenta con las colas de la celda Schaffer, también se obtiene un concentrado y tendríamos lo que es cola final, la que va al líquido. Si ustedes ven, este tipo de circuito cumple la función de separar los materiales de interés económico de material de poco valor o gano. Esto consiste en someter el mineral a una etapa de flotación primaria, o también conocida como Schaffer, donde se realiza la primera separación. La primera separación. El concentrado que se obtiene acá de esta etapa es transportado a la siguiente etapa para otro, y por otro lado el relave obtenido es tratado en una etapa llamada escabio o barrido, donde se intentará recuperar de la mejor manera el mineral de interés que no se podría recuperar acá. ¿Sí? Bien. Ahora, este concentrado, yo le dije que la calidad de este concentrado acá buscamos recuperación, ahora tenemos que buscar calidad. Este concentrado, les muestro, y les muestro lo que son los circuitos limpiadores. Es decir, que el concentrado del Schaffer va a venir a un primer circuito, digamos, de celdas cleaner, a donde acá se va a tener también un concentrado y un relave. El concentrado este que salió, ya estamos aumentando la calidad, es decir, aumentando la ley. Lo que se hace es se alimenta a otro circuito llamado celdas cleaner para mejorar la calidad mejor que esta y obtener lo que llama un concentrado final, que es el vendible. Luego las colas de este relave cleaner vuelven a alimentarse las celdas cleaner y con el concentrado final. Ya algunas consultas que están ahí ya la responden. ¿Qué se busca acá? Acá se busca mejorar la calidad para obtener una calidad de concentrado vendible. Y ustedes saben que la recuperación es indirectamente proporcional a la calidad de concentrado. Cuanto mayor es la recuperación, menor es la ley de concentrado, la calidad de concentrado. Cuanto mayor es la calidad de concentrado, la ley de concentrado, es menor la recuperación. Por eso acá las recuperaciones son bajas a comparación de las celdas cleaner y recleaner, a comparación de estas, que las recuperaciones acá son altas, pero la calidad, es decir, la ley, es baja. Ahí, Facundo, ahí cuando preguntas si las celdas Scavien son celdas opcionales, mira, por eso te decía, en algunos proyectos, las celdas Scavenger, no son usadas, sino celdas Schaffer, son las que obtienen la mayor recuperación, tratar de obtener la mayor recuperación, y las colas que te den, las colas que se depositan en el dique de cola. Y algunos las escallen, pero eso por eso digo que ahora yo solamente quiero que ustedes vean los nombres estos, celdas Schaffer, que entienden que se refieren a celdas, no ningún proceso de concentración, nada. O cuando digamos una celda de Scavenger, que vean que una Scavenger es una celda y no un proceso de concentración o otro proceso de concentración. Esto lo vamos a ver nosotros cuando veamos Split Factor más con detalle, donde hacemos nosotros flowsheets. Los flowsheets son tipos de diagrama de flujo, a donde se ve cómo va a estar
posicionado esto, digamos, una celda Schaffer, si el flujo, el concentrado de este va a pasar a una celda Cleaner, las colas de este van a pasar a una Scabier o va a volver a ser ingresada con alimentación fresca, eso lo vemos más con detalle. Pero ustedes vean que las celdas Schaffer y las celdas Scabier trabajan en conjunto buscando obtener la mayor recuperación posible, porque de este proceso se van las colas. Y acuérdense que nosotros estamos manejando recursos no renovables y tener recuperaciones malas nos desfavorece, la empresa no va a apoyar, ahí va a aparecer la Secretaría de Minería que nos va a decir que la recuperación es baja, estás trabajando con recursos no renovables. ¿Me entiendes? Ahí hay un conjunto de todo. Ahí, eso creo que sería la primera parte. Después, Ahí hay que aclararle a Hola, que ahí él pone solo partículas libres de ganga. Lo más probable es que el 99% de las partículas del concentrado tengan ganga. Muy poco probable, o son muy pocas las partículas que no tienen ganga, porque siempre, no hay una que tenga la ley de la especie pura. Es decir, está flotando plomo, dicen que la galena tiene 86% de plomo, pero va con azufre, porque es sulfuro de plomo. Bueno, pues supongamos que esa es la especie pura. Siempre va a ir algo de zinc, porque son asociaciones, o puede haber cobre, plata. Entonces, a eso vamos con las precisiones. Partículas libres de ganga, puede haber algunas, seguro que las hay, porque la naturaleza nos ofrece todas las opciones, pero ustedes son muy pocas. Digamos así que las partículas más puras o de mejor ley, esas son las que flotan allá los cleaners. Yo quería aclarar eso de que libres de ganga es muy poco, nada más. sí. En caso es también ahí, Facundo, para crear también, no nos metemos mucho acá, pero por digo, hay diagramas. Acá imagínate que nosotros buscamos la recuperación, ¿no es cierto? Y por eso acá, con el tema de agitación no nos vamos a meter tanto, pero acá con ese ingeniero siempre, acá tiene que flotar todo y va a venir muy sucio y concentrado, muy sucio y concentrado, por eso la calidad es baja, por eso hay que este concentrado tenemos que llevarlo a un concentrado con una ley que sea vendido. Por eso hay que alimentar a las celdas cleaner para que se te pone que la RAF aumenta la recuperación y las cleaner la ley, exacto. Estas, la RAF y las SCABEN aumentan la recuperación. Las celdas cleaner aumentan la ley. Acordate que esto concentrado, la ley también es muy sucio, es decir, hay un montón de impurezas. Por ende, nosotros tenemos que mandar a unas celdas cleaner para que solamente floten las partículas de interés y por eso aumentamos la calidad. Pero eso lo vamos a ver cómo se hace para aumentar la calidad, qué se tiene que tener en cuenta, eso nos vemos adelante. La finalidad de esto es para que ustedes, si nosotros hablamos de celdas Schaffer, que se agregan, un ejemplo, reactivo, una celda Schaffer que tiene que tener un porcentaje de sólido, tanto, ustedes sepan que se llaman celdas Schaffer a un circuito. ¿Qué función cumplen? Es tratar de obtener la mayor recuperación. Las celdas de Cavalier también qué función cumplen y las celdas cleaning y recleaning. Después, cómo, qué variables, todo eso se lo vemos adelante. Cómo obtener la mayor también, qué variables influyen, todo eso lo vemos adelante. ¿Sí? Acá para que ustedes vean, ya te contesto a Isaías, el tema es, este sería de la cleaner y acá sería más que todo un circuito completo. Es decir, que tenemos en general que Eso bien. es para más adelante, Sí, sí. yo creo, porque Sí, sí, no, que para que vean. situaciones muy especiales. No, Pero no, yo sí, quiero sí. hacer una aclaración. Cuando Diego dice sucio, se refiere a baja ley. Sí. No sé si está entendido así o no, pero un concentrado sucio o un producto sucio es de baja ley, lo que se está hablando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso nomás quería aclarar.
Y no, yo más que con esto no seguía en el tema de las fechas, sino que el mineral viene, ingresa en una celda Schaffer, el concentrado viene a una celda Cleaner, el concentrado de la celda Cleaner pasa a una celda Recleaner y obtienen el concentrado final. Por ende, las colas de la celda Schaffer van a ir, y acá están Schaffer o Scaven, porque aparecen puede ser solamente Schaffer, pasa a una celda Scaven que tenemos y tienen la celda, el relave o las colas finales. Pero esto es para que ustedes vean que las celdas cleaner, recleaner, Raffle, son celdas que se utilizan en un circuito de flotación, más que todo eso. Y el tema de ahí que dice Isaías, si los reactivos solo se agregan una vez y solo en los condicionadores, no, ahí Isaías, mira, el tema del agregado de los reactivos, el ingeniero cuando a ustedes le explicó que necesitan un tiempo de acondicionamiento, es un tiempo cuando ustedes agreguen para que ya el reactivo empiece a reaccionar, empiece a interactuar